Ya, estoy De que grabando, esa así media hora que... es para editar lo que pusiste. Y después creo que después no se puede editar. En verdad creo que siempre se ha podido editar. No lo sé bien, pero bueno. Ya, son las 7. Bueno, como siempre, chiquillos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿También? Estamos bien. Sí, supe que el miércoles tienen prueba de base de datos. La tarea, Algunos. la, la tarea de base de datos la aplazaron una semana. Al menos tienen eso. Al menos tienen eso. Sí. No, no ha estado difícil base de datos. La tarea está peluda. No, pero me refiero a las pruebas, no. Es que al menos cuando yo di base de datos se le conocía a Mendoza como Black Mendoza. En el No sentido de sé, que yo lo igual pasé era ya. difícil. No sé, yo lo pasé el año pasado. Ah, bueno, bueno. Sí, no. Cuando yo lo di al menos necesitaba un 80 en el certamen y me lo saqué. Me saqué como un 83. Fue horrible, fue muy tenso. Ya bueno, si no, igual éxito para base de datos a los que lo estén dando. Como les dije la semana pasada, la ayudantía de hoy es más que nada ejercicios enfocados en las primeras 4 unidades. Todo lo que es tipo de datos, estructura de datos. No, nada que ver, nada de estructura de datos. De control, perdón, y Java. Aún así traje un ejercicio de Prolog, porque igual los ayudantes de tarea como que me decían que les costó Prolog, pero ahí vemos si nos da el tiempo. Eh, Así que eso, como siempre primero quise traer preguntas cortas, como para que recuerden los conceptos en sí. Así que quiero que ustedes me digan, quiero ver si estudiaron, quiero ver qué tan bien están para la prueba. Ojalá se acuerden de todo lo que es la primera unidad, por ejemplo. Así que eso, Apenas, la primera. apenas. Lenguaje ambiguo. ¿Alguien recuerda cuándo decimos que un lenguaje es ambiguo? Cuando permite más de Antiguo. una sintaxis, cuando ¿Cuánto? ¿Dos permite más de personas una me querían operación. hablar? Creo que 3. Eh, ya dijiste cuando permite más de una sintaxis. Más de una operación. Más de una, Eh, o cuando una misma operación permite más de un resultado. Como más exacto es lo que dice Felipe, en verdad. Bueno, sí, ambos están relacionados, según yo. Eh, Como dice él, es cuando derivas más de un parse tree, que es básicamente lo que dijiste, cuando una operación tiene más de un resultado, y tiene más de un resultado debido a que podemos generar más de un árbol a partir de él. ¿Sí? Si recuerdan todo lo que es BNF, recuerden que el BNF lo utilizamos para justamente estructurar un lenguaje. Les mostré ejemplos de BNF en la vida real, ¿cierto? Creo que sí. Es que como motivación para que entiendan de qué esto se utiliza. Bueno, les traeré más motivación. A ver. Eh, no me acuerdo cómo se llama esto. Cassandra. Ahí está. Cassandra. Um, Create, no sé, a ver, poner create case space. If no existe. No. Quiero llegar a la documentación porque van a ver que en la documentación de esta base de datos verán que, oh, miren, lo primero que nos encontramos, un BNF. Sí, como verán, Cassandra es una cuestión muy nueva. Bueno, no sé si muy nueva, es como del 2000. No sé qué tan nuevo es. Ahí no me sale. A ver. Bueno, la última, del 2008, imagínense, es algo súper reciente y su documentación ocupan BNF, que es lo que están viendo en el curso. Y habrán notado quizás en BD, cuando ocuparon MySQL, que la documentación también hay BNF. Y notarán en cualquier lenguaje nuevo que tengan que aprender que hay BNF. Bueno, eso, como pequeña motivación. Ya, lo segundo. ¿Qué es el binding y cuáles son sus tipos? ¿Recuerdan qué es el binding? O quizás en español les suene más. El ligado. El ligado, exacto, gracias. Y hay de dos tipos, para darles una palta. ¿Cuáles son? El ligado de tipos y el ligado de... No son el ligado estático y el dinámico. No, Marcelo iba más. Casi la chunto, Marcelo.
Bueno, Obligado. le achuntó una. Le achuntaste una. Sí. ¿Cómo, Marcelo? Creo que se te pegó. No, no, si no. Ah, no dijiste nada. Ah, ya. No. Ya, Marcelo dijo el ligado de tipo. Bueno, para quienes no recuerden, el binding es que las variables van a tener asociados ciertos atributos. Como Marcelo dijo, uno es el tipo de dato al cual están asociados. En algunos recordemos que es explícito, como en C, como en Java, y en algunos es implícito, como Python, Scheme. Y hay otra cosa. Mm, mm, mm. Bueno, si se acordaran ya lo habrían dicho, yo creo. El otro tiene que ver con la memoria. ¿Sí? Recuerden de que hay tres espacios de memoria en los cuales trabajamos. La memoria estática. Ligado de memoria era. Sí, ¿qué dije yo? No, no, sí, lo dijiste bien, pero es que no me acordaba. Ah, sí, bueno, eso. El ligado de memoria. Recuerden, hay tres. Estática, dinámico de stack y dinámico de heap. ¿Se acuerdan de la diferencia entre estático, perdón, entre dinámico de stack y dinámico de heap, por ejemplo? O sea, yo me acuerdo de la diferencia en su uso. Sí, Que la memoria de heap es más dinámica y permite como era. permite almacenar más grandes espacios de memoria, por así decirlo, porque nosotros lo hacemos de forma explícita. Claro. En cambio, la de stack, como habremos visto en el curso, perdón, en el capítulo de control, la de stack más que nada se ocupa en funciones, en variables de funciones, porque se construye en el momento. Es más local. Claro, por así decir. Claro, por así decir, es como más local, como lo vimos en el stack cuando hacíamos ese diagrama. Déjenme ver, déjenme ponerles el diagrama para que se acuerden. Por ahí, a ver, que lo estoy buscando. Tu, tu, tu. Acá está. Así que tengo las diapos, ojalá. Por si no recordaban, cuando llamamos una función, cada vez que llamamos a una función, en nuestro stack de memoria se verá acumulando sus parámetros, sus variables, a qué función hace llamado, y así. Obviamente, a menos que se ocupe memoria de heap. ¿Qué dijo Javier? La de heap puede variar su tamaño en la ejecución. Ah, sí, sí, lo que decíamos. Ya. Ya, bien, van bien. O sea, me imaginaba que quizás alguno iba a estudiar mañana a última hora y no supieran nada ahora, pero qué bueno que hayan estudiado. Ya, la 3. ¿Es posible que una gramática de lenguaje acepte más de un parse tree? Como decíamos en la pregunta uno, no, porque eso generaría ambigüedades. Felipe dijo que no ha estudiado, pero improvisar igual funcionó, parece. Sí, Marcelo, como dijiste, esto genera ambigüedad. Eh, Aunque en verdad igual la respuesta, que todos los semestres a veces cambia, es que puede aceptar, sí, pero es incorrecto porque es ambiguo. Entonces, no sé, como quieran verlo. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí. La pregunta clásica de sintaxis y semántica. Si se acuerdan de la diferencia. Ah, es verdad que estoy en Windows y van a ver a cada rato como hay gente jugando. ¿Cómo está Windows? Listo. ¿Qué tipo de pregunta? ¿Este tipo de preguntas? Como la 3. Ah, sí, porque son feas. Te hacen tener que escribir más de la cuenta. Ya, sobre sintaxis y semántica. Recuerden que la sintaxis va asociada a la estructura del lenguaje, al cómo se escribe, y a la semántica si es que lo que escribieron tiene sentido. Eso, sí, es como la analogía del lenguaje, de la estructura del inglés. Ah, bueno, ahí Felipe también está dando la respuesta. Sintaxis, forma de escribir, indentación, etcétera. El punto y coma. Claro, lo que dijo Juan, sintaxis, estructura. Y semántica va por los significados. Claro, eso. Bueno, súper.
Súper, súper. Lo dijeron casi a la vez, fue chistoso. Ah, ¿y se acuerdan cómo funciona la compilación? Esto a veces lo preguntan en los controles, no sé si lo habrán preguntado esta vez. ¿De cuál es el paso a paso de la compilación? ¿Lo preguntaron? Efectivamente. Es un clásico. Es que igual es importante sobre estas cosas. Eh, Después les ayuda a argumentar del por qué no quieren ocupar Java, por ejemplo. Eh, uh, uh, uh. Bueno, ¿se acuerdan de la estructura? ¿No? ¿No? No que partía, no que Java pasaba a través de una máquina virtual. Sí, sí. No, es que a lo que voy es de que es como importante saber cómo funciona la compilación, el intérprete o el proceso híbrido, porque después les ayuda a argumentar este tipo de cosas. O como hizo, por ejemplo, mi profe en inteligencia artificial en su momento, que unos compañeros le pedían que fuera en, eh, en Python, y ella dijo, no, va a ser en C++, porque es compilado. Literalmente dijo eso. Y a ver, Felipe dio el torpedo de que son 5 pasos. Juan dijo análisis léxico primero, luego el sintáctico. Ya, Juan va bien. Es primero el léxico, luego va el sintáctico. Una vez tenemos armado la sintaxis, vamos a ver todo lo que es el análisis semántico. ¿Sí? Cuando hablamos en esta parte, recuerden de que el léxico son las expresiones regulares. En sintáctico empezamos a ver lo que es el BNF. El semántico, ver que el BNF tiene sentido. Y luego se genera el código que es pasado al lenguaje máquina. Y luego se ejecuta. Eso con respecto al paso a paso. Efectivamente eran 5. Una pregunta para ustedes, ¿pasaron ya por, eh, por Arki? ¿O Sí. quizás lo están dando? Lo Ah, boté. bueno, en Arki vieron... En Arki vieron Assembly. Eso es lenguaje máquina. De hecho hay videos en YouTube en los cuales como que comparan C con Assembly o hay formas de, a partir de su código en C, obtener el Assembly. Es bien código. Está feo el Solar. Está feo. Está feo Solar. Un amigo sabía hacer eso. Pueden buscarlo en internet cómo pasar de C o de C++, me imagino que también funciona, a Assembly. Es cuático. Bueno, eso. Ya, sobre taxonomía. ¿Se acuerdan de la taxonomía? Hay de 3 tipos. Y acá les pregunto específicamente sobre fuerte y débil. La taxonomía fuerte es menos permisivo con los errores que la débil. Exacto. ¿Y se acuerdan de los otros 2? Estática o dinámica, y la otra era explícita o implícita. Bueno, súper. Eso. Y sobre implícita o explícita. ¿A qué hace referencia? ¿Qué hace referencia a la taxonomía, mejor dicho, en general? A las variables, ¿cómo están guardadas? Sí, el trabajo que hay con las variables. Felipe me preguntaba si va de la mano con Perdón. Va de la mano con que un lenguaje sea imperativo. Es que, dependiendo de la taxonomía, se le puede asociar. Por ejemplo, Python es... eh, no, perdón. Perdón, es que con imperativo le he interpretado. Eh, ¿A qué te refieres con imperativo? Ah, bueno, Felipe ahí también dijo lo que había dicho Marcelo sobre qué es la taxonomía, que es la definición de las variables, dónde se guardan y cómo se define. Hablando un poco más sobre taxonomía, a ver. Bueno, no sé, ya dijeron todo, yo creo. Está listo para hacer tamaño en ojalá. Ojalá que así sea. Ya, ¿cuál es la función del recolector de basura? Y si tienen algún ejemplo con su lenguaje favorito. Alias Java. Evitar el dangling.
casi, pero no. Evita una cosa parecida al dangling. Más que eso, echarle las variables que están en desuso. Sí. Eh, O no, perdón, ahora que me acuerdo, sí, el recolector de basura ayuda a evitar el dangling. De hecho, va relacionado al que dice la pregunta 8, porque en la pregunta 8 hay 3 técnicas. Eh, pero también ojo yo con la basura, porque como dices ahí, la basura va a ser variables o memoria que están en desuso, y el recolector de basura nos va a permitir eliminarnos de eso. La gran desventaja, obviamente, del recolector de basura es que es cómputo, es tiempo que se pierde en la ejecución. O sea, son recursos, mejor dicho, son recursos que se pierde cuando se ejecuta. Y por eso Java puede ser un poquito lento en algunas ocasiones. Eh, y eso. Pero nos ayuda a no tener que liberar memoria de forma explícita, como lo hace C. Que me imagino que más de uno habrá llorado en estructura de datos cuando intentaba hacer un free y todo explotaba. Bueno, el recolector nos ayuda a eso. No tienes idea. ¿Cómo? No tienes idea. ¿De cuánto lloraron por los free? Bueno, Sí. todos lloramos haciendo un free alguna vez. Ya, bueno, le di la primera respuesta del cómo evitar el dangling, pero hay otras dos. El buen Valgrind. Siempre es bueno usarlo. Ya, Juan tiene razón. Uno es el de las lápidas. Otro ya les dije que es el recolector de basura. Ah, bueno, Felipe tiene la respuesta. Recolector, tombstone y liberar la memoria. No, falta uno. Falta uno. El de los contadores. Si con contador te refieres al de las llavecitas. ¿Te refieres al de las llavecitas? Sí, a ese. Bueno, ya, eso. No, igual les voy a poner la diapo para que lo notemos todos. Que aquí están. Bueno, esta literalmente lo saqué de esta diapo, esa pregunta. Primero del tombstone, como ustedes mencionaron. Luego están las llavecitas, la cerradura de llaves. Y la tercera es no permitirlo liberar explícitamente. Básicamente el recolector de basura es un ejemplo de eso. Y eso con respecto a esa pregunta. La 9. ¿Cómo se produce la basura? Básicamente, ¿cuál es el error que siempre cometíamos en estructura de datos? Y que espero que no hayan cometido en LP. Cuando una variable se queda sin su referencia. Sí, exacto. Sí, si les cuesta ver eso, igual de las otras Hayontías, hay un par de ejercicios de esto. Son ejemplos típicos o controles o de certámenes. Aunque no tengo idea cómo lo va a hacer Martí esta vez. Me acuerdo que le preguntamos a José Luis cómo iba a hacer la prueba. Y en su momento no tenía ni idea cómo lo iba a hacer, pero bueno. Tiene harta imaginación. Yo creo que vendrá con algo interesante. Ya. Sé que son hartas preguntas cortas, como habrán notado son dos PPT de preguntas cortas, pero es que es harta materia y me gusta que vayan ustedes hablándome de la materia. Les ayuda igual a recordar algunos conceptos. Así que eso, sigamos con las preguntas. ¿Cómo funciona el sobrecarga de sus programas? ¿Cómo funciona? ¿Alguien se acuerda? Cuando todos sus programas tienen el mismo nombre, pero distinto input. Sí, eso. ¿Algún Y ahí ejemplo en su lenguaje favorito? se usa el que sea más adecuado al contexto. Sí. ¿Algún ejemplo? ¿No? Marcelo, ¿no se te ocurre? ¿Cómo? ¿Algún ejemplo de sobrecarga en tu lenguaje favorito? Alias Java, alias C++.
Python no lo permite, así que... Lo que dice el Javier, pues uno en su programa con int y otro con el mismo nombre, pero con float. Claro, claro. Sí, bien. Ah, bueno, oye, lo que dijo Javier. Ah, bueno, claro, tú me dijiste lo que dijo Javier. Ya, eso. Bueno, eso igual nos introduce después a lo que es la sobrecarga de métodos. Que en métodos también está esto. Ya. ¿Por qué una función recursiva puede ser un problema para un número de iteraciones considerablemente grandes? Ah, sí, también, como dijo Nicolás, un constructor en Java, por ejemplo, eh, un constructor en Java es un sobrecarga, porque pueden tener más de un constructor dependiendo de las variables que ustedes quieren. Bueno, sobre la segunda que ustedes dicen, RIP Stack, claramente, como dijo Benjamín, lo habrán notado en todas sus tareas, yo creo, y lo notarán de aquí a la eternidad. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué ripea el stack? ¿Qué es lo que pasa? Stack 4. Va ocupando mucha memoria cada vez de que va llamando nuevos números. Exacto. Cada vez que hacemos, recordemos que una función recursiva, imaginemos scheme, va a ser llamado a otra función. Y recordemos que eso va a apilar, como dijo Diego, en el stack. Va a guardar más espacio en la memoria. Entonces, eso, la función recursiva se va a llamar, llamar y llamar. Ahora, la otra pregunta sería, ¿cómo evitamos esto? ¿Qué otras formas de escribir, por así decir, nos permiten evitar este problema de que el stack muera? A través de iteraciones por for o por while, ¿no? Exacto. Ahí los dos Diego me dijeron las dos respuestas que yo quería. Primero, lo que dijo Diego Beltrán, que tanto el while como el for son formas iterativas de hacer las cosas, las cuales no va a explotar el stack, porque por cada iteración se va reciclando el espacio. Y como dijo Diego Cuadrado, la recursión de cola, porque claro, es como un equivalente a un while, ya que la memoria, por así decir, se crea y se destruye en el momento. La recursión de cola es equivalente a un while en este caso. Uh-huh. Lamentablemente, solo en los lenguajes funcionales he visto o he podido lograr hacer recursión de cola. Como les habré mencionado en alguna ayudantía de Scheme, intenté ver esto en C++ porque Google me prometía que se podía, pero no me funcionó. Ojalá que ustedes hayan podido lograrlo. Pero bueno, sigamos. ¿En qué ayuda el cortocircuito? ¿Se acuerdan de qué es el cortocircuito? Es cuando en una función condicional la función termina cuando a la primera señal la primera señal de cuando se da el veredicto. Sí. No sé si me explico. No, perdón Marcelo, no te entendí muy bien. Es Pero como, te puedes basar en lo que dijeron en los comentarios, lo que dijo Benjamín. Porque, por ejemplo, cuando tenemos un OR, si la primera sentencia ya da verdadero, quiere decir que toda la sentencia es verdadera y por lo tanto no se sigue evaluando. Sí, buen ejemplo. Es como el tipo cut en Prolog, ¿o no? No. El CUT nos ayuda sobre el backtracking, que son otras cosas. Bueno, Marcelo dio un ejemplo, que es terminar antes una condición, y Benjamín también nos dijo en los comentarios que, por ejemplo, con un AND, que eso es lo que pasa eso es lo que lo que vemos normalmente en Prolog. En Prolog vemos que todas las sentencias que escribimos son como pequeños AND, por así decir. Entonces, si una da falso, se devuelve. Así que eso, sí, el complemento yo creo de lo que dijo Marcelo con lo que dijo Benjamín. Bueno, Felipe decía de que las propiedades decían de que la recursión de cola en lenguajes procedurales es un while. Claro, pero a lo que yo iba, es que Google me prometía que existía esto. No, ¿cómo es?
Recursión de cola. Me prometí, que yo podía hacer esto. Pero bueno, no importa. Google a veces me miente. Oh, efecto lateral. Oh, acá es cuando llego y se me olvidan las cosas. A ver si ustedes me pueden ayudar. ¿Qué era el efecto lateral? ¿Y cómo se puede evitar? A ver, el efecto lateral era cuando una misma operación te podía dar dos resultados distintos. Algo así era. Es cuando una operación afecta de forma implícita en el resultado de otra. O sea, de forma indirecta una variable cambia su valor, por ejemplo. Pero, perdón, acá me pillaron. No recuerdo de qué forma se trata. Veamos el torpeo, po. Veamos la diapo. No recuerdo. Oh, perdón. Perdón, esta siempre se me olvida lo que es el efecto lateral. No sé si se acuerdan ustedes. No, parece que no. Así que vamos a usar el torpedo. Ya bueno, como les dije, es cuando la evaluación de un operador altera el otro valor sin querer. Este ejemplo es bastante chistoso porque no va a entregar lo que ustedes creen que va a entregar. De hecho, intenten ejecutarlo. Van a ver que es bastante loco, bastante raro. Y veamos cómo editamos el efecto lateral. Ya me acordé. Una forma es poniendo el orden. Es que, por ejemplo, acá lo que descubrí es que tanto F1 como F2 los evalúa al mismo tiempo. Entonces, al evaluarlo al mismo tiempo, los valores que va a tener F2 no son los que uno cree. En cambio, si uno impone un orden, va a tener el resultado que uno quiere. Por ejemplo, acá, ya que se realiza como al mismo tiempo, el valor de A no sería 2, como puede parecer acá, sino que va a ser 3. O puede ser, sí, puede ser 3. O sea, al ser 3, esto imprime una cosa. En cambio, si imponemos el orden, esto va a ser 2. Entonces va a imprimir otra cosa. Y eso es un efecto lateral. Y acá entramos a la orientación a objetos, que hay hartas cosas y de hecho, como quizás pequeña palta, el profe me dijo que tuvieran harto énfasis al estudiar orientación a objetos. Quizás se le ocurrió alguna forma de que entreguen código y quizás tengan que hacer código. Así que eso. Bueno, entrando a orientación a objetos. ¿Qué pasa si... ¿Qué sucede si a una clase hijo no se le pone un super? ¿Se acuerdan de lo que hace el super? En referencia a la clase padre, Sí, es la referencia a la clase padre. Pero ¿a qué hago referencia yo acá? ¿En dónde es que tiene que ir el super en Java? el constructor, Tiene que En ir el a constructor. la... Sí, eso. Va en el constructor. ¿Y qué pasa si es que yo no lo pongo de forma explícita? no hay referencia, por lo tanto son clases distintas, No. O sea, ¿no? la referencia lo va a tener cuando dices extend. Que lo que pasa que si no No va a pones tener el... los mismos atributos entonces. ¿Cómo? No va a tener los mismos atributos el constructor hijo que la clase padre. ¿Qué otro día pasó? No va a tener los mismos atributos. Claro, lo podríamos decir así. Es que lo que te iba a decir es que al no poner el super de forma explícita, Java, de forma implícita, va a llamar al super que tenga por defecto.
se crea igual que su padre, no va a tener los atributos propios de la subclase, como dice Javier. No puedo construir un hijo, dice Felipe. Em, es que, como les digo, ya va de forma implícita, va a llamar al super, que tiene por defecto la clase padre. Así que eso. Mm, Es que acá tengo mis dudas con lo que dicen de que se crea igual que su padre. Em, no, no sé por qué pasaría eso. O sea, es que estoy intentando entender lo que me dicen. ¿Daría error si el constructor de la superclase tiene parámetros o no? ¿O no? ¿O no tiraría error? No, no debería tirar error. No, porque ya. Imaginemos la clase padre tiene un constructor con dos parámetros. Y en la clase hijo no ponemos el super. Por defecto, va a venir con un constructor sin parámetros y va a inicializar todo como vacío. Eso es lo que debería pasar. Eso. Sí, eso. Mm. Bueno, haciendo preguntas sobre lo que es la orientación objeto en sí. em, ¿Cuáles son los problemas que ataca la orientación a objetos? Si mal no estoy, son 4. Como palta, como pequeña palta. Son 4 términos, o 5 si mal no estoy. Por cierto, acá me refiero, ¿cuáles son los problemas que ataca en relación a TDA? A eso me refiero. Ya, bueno, ahí está herencia, polimorfismo. No, interfaz. No, interfaz no es un problema que ataca de TDA. El ocultamiento de información, sí. Pero necesito que me lo describan. ¿Qué es lo que hace la herencia? ¿Qué es lo que hace el polimorfismo? ¿A qué se refiere con que oculta la información? Herencia, ¿no? La relación entre dos objetos. ¿Cómo digo, perdón? No Herencia, ¿no? Es entendí. la relación entre dos objetos. ¿Ya? ¿Y Uno de tipo cómo es esta padre y el otro relación? de tipo de... ¿Cómo? Sí, pero ¿qué nos permite la herencia? ¿Qué nos ayuda a hacer? Traspaso de parámetros. ¿Cómo digo, perdón? No te escuché bien. Traspaso de parámetros. Aló, aló. Sí, sí, nos ayuda a evitar tener que reescribir cosas porque la clase hijo va a tener todo lo que tiene la clase padre. Bien, ya. Eso con respecto a herencia. Polimorfismo. ¿Qué, qué pueden decirme de polimorfismo? Uy, perdón. Bueno, la verdad es que describirlo siempre me ha costado, pero tenemos este ejemplo, el cual vimos en ayudantía, donde el polimorfismo... Bueno, Juan había escrito, perdón. Que una clase base puede ser casteado o puede ser de tipo de sus subclases, algo así. Eh, Creo que es al revés, si lo quieres plantear, que las subclases pueden ser como la clase de su padre. Por ejemplo, acá tenemos que hay una variable de la clase X, que recordemos que la clase X acá es la padre de Y y de Z, y lo que podemos lograr con el polimorfismo es que podemos inicializarlo tanto con la clase Y como con la clase Z, porque recordemos que estas dos heredan todo, por lo tanto el canal de comunicación que tengan ustedes, los métodos, los atributos que son el canal de comunicación, ustedes los tienen. Entonces, eso quise decir. Bien, yo creo que se entiende. Yo creo que se entiende lo que dijiste, Juan. Eso. Tengo el ejemplo típico y ayuda bastante a entenderlo.
Como yo les mencionaba, quizá haciendo la tarea lo entendieron un poco mejor lo que es polimorfismo porque podían generar una lista de la clase persona, si mal no recuerdo qué se llama, y pueden guardar objetos de las otras clases que eran de persona. ¿Sí? Bastante poderosos. Ya, me mencionaron dos y yo dije que eran como 5 o 4. Bueno, el spoiler son 4. Ya está herencia, polimorfismo. Bueno, lo otro es bueno, es que TDA ataca lo que es ocultamiento. No, perdón. Sí, ocultamiento sería el tercero. Ocultamiento sería el tercero eh, que nos permite eso, que nos ayuda. Que cuando una... Que cuando algo es redefinido, la definición anterior no se deja de utilizar, o sea, se oculta. Algo así era. Mm, Cuando algo es redefinido. Sí, Benjamín, ahí es donde estoy con mi duda. Si TDA directamente ataca lo que es ocultamiento. Si mal no recuerdas, así. Y quizás estoy puro leseando diciendo que ocultamiento es el tercero. Sí, creo que estoy puro leseando. Creo que TDA, creo que me traspapelé. Y TDA ataca ocultamiento. Bueno, aún así quedan dos. Y Marcelo, de forma implícita, mencionó uno. Marcelo dijo, tenemos un método y en la clase hijo lo reescribimos. Eso tiene un nombre. Tiene un nombre y es otro de los problemas que ataca orientación a objetos. ¿Se acuerdan del nombre? ¿No? ¿No? No había notado que podían poner como emoticones. Eh, ya, no se acuerdan. Es overreading o redefinimiento. Redefinición. Es el tercer problema que ataca, que es básicamente lo que dijo Marcelo, donde la clase hijo puede redefinir los métodos de su clase padre. Como vemos en los ejemplos, como ven en Java, un ejemplo típico es toString. Es un método que viene de la clase Object y que ustedes pueden sobreescribirlo a su gusto en cualquier clase que hagan ustedes. Y el cuarto, para poder terminar con estas preguntas, el cuarto es la abstracción, donde la orientación a objetos nos permite poder abstraer distintas estructuras de la vida real. El ejemplo que les doy en clase es como, por ejemplo, un vehículo. Yo puedo abstraer todo lo que tiene el vehículo, personas y así con todo. Y eso. Entonces, recapitulando, son 4. La herencia, la redefinición, la abstracción y el polimorfismo. Eso. ¿Cómo es el paso de parámetros en Java? ¿Se acuerdan? ¿Por valor? ¿Estás seguro? ¿Alguien que lo pueda ayudar? Y por valor. ¿Por valor? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Spoiler, si les hago tantas preguntas de si están de acuerdo es porque no necesariamente es así. Es por valor. Sí. Ya. Sí y no. Cosas como los enteros, los strings son por valor, pero los objetos, eso, exacto, gracias Juan y Felipe. Los objetos son por referencia, sí, eso. Lo que dijeron ellos dos. Como les dije, los enteros, los strings, los flotantes, los booleanos son por valor. Y los objetos que ustedes creen, las listas, las colas, todo eso, es por referencia. Un ejemplo es lo que mencionaron sus ayudantes de tareas cuando vinieron a explicar la tarea de Java. Si mal no recuerdan, que me dio risa y aún me acuerdo de eso, es que el Gabo mencionaba de que ustedes creaban una lista con unos objetos, hacían operaciones sobre esa lista, y si ustedes tenían esos mismos objetos almacenados en otra lista, esa otra lista también se había afectado, porque el paso es por referencia, ustedes están utilizando los punteros directamente. Eso. Recuerden que son dos, valor y por referencia.
y depende del que sea la variable, es cuál usar. Ya, y la última de las preguntas cortas. Eh, ¿Qué tipo de herencia tienen las clases? Me refiero en Java. Y si esto es igual en las interfaces. ¿Herencia simple y herencia múltiple? No, ¿Te refieres a que esta es herencia simple y que esta es herencia múltiple? no. Ah, bueno, ¿te refieres así a eso me refiero yo? Ujú. Sí, a eso me refiero yo. Si es gerencia múltiple o si es gerencia simple. O sea, claro, porque las clases tienen herencia simple. Sí, y las interfaces. ¿Cuál tiene? No puede ser herencia simple o múltiple. Sí, eso. Sí, tan simple como eso. No sé si vieron cómo es en Python. El profe les menciona en clases cómo es en Python. ¿Cómo hacer una clase en Python? Sí, tanto el cómo es una clase o sus características. Algo me acuerdo. No, no les Sí, menciona. sí lo mencionó y mencionó lo que era el self y todas esas cosas. Ah, sí. Ah, bueno. Bueno, creo que hicimos un ejercicio de clase en Python. Sí, creo que sí. Bueno, perdón si no me acuerdo, es que el semestre ha estado feo. Es que lo que les quería comentar es que en Python las clases son herencia múltiple y existe un algoritmo con el cual trabajan para ver qué es lo que hereda de cada uno y en qué casos esto muere. Pero obviamente no sé, al menos hasta donde sé, José Luis no lo ve en detalle, así que creo que no necesito saberlo. Más que el hecho de que es gerencia múltiple. Ya, y eso. Eso con respecto a las preguntas cortas. Que en verdad eran hartas, porque como entenderán, es harta la materia y es más básicamente ir recordándole los conceptos que vimos a principio de semestre. Y eso. Los otros ejercicios que les traje son como los típicos, donde les propongo código y quiero que me digan cosas a partir de esto. Algunos ya los hicimos en Oyuantía, pero los traje porque los hicimos como hace 4 meses, así que me dije, quizás ya ni se acuerdan. ¿Qué hizo? Y eso, y eso. Como les dije, tengo de todo acá, incluso de Prolog. Ya, entonces, dado el siguiente código, esta cosa fea de acá, quiero que me indiquen las variables visibles, el nombre, el tipo de datos y el legado de memoria, en el cual se encuentran cada vez que la ejecución llegue por primera vez a cada una de las líneas de código donde se encuentra un break. Entonces, cuando llegamos al break 1, quiero que me digan qué variables se ven, cuando llegamos al break 2 y cuando llegamos al break 3. Entonces, dado que ya me imagino son expertos en esto, veamos si lo pueden hacer rápido. Y con rápido me refiero cuando pueda poder dibujar encima de esto. ¿Por qué no sale el lápiz? A ver, tengo un segundo. ¿Por qué no veo el lápiz? Ah, tu, tu, tu. Oh, oh, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no veo el lápiz de siempre? A ver, si hago clic acá. Ay, no, me equivoqué. Se sigue viendo la pantalla, ¿cierto? Espero que sí. Sí. Sí, ah, ya. Oh, no sé por qué, pero no encuentro el lápiz. Qué mal. Ese es raro porque parece que tampoco está la pizarra. Sí, es que eso es lo que busco, de hecho. No, si Oh. no está la pizarra, yo lo tengo que hacer con Paint. ¿Te refieres a que en sí ya no existe la pizarra? No, parece que la quitaron de Zoom, parece. Oh, qué mal. Sí, Bueno, tendré que usar la vieja y confiable Paint para hacer esto. ese hice yo. Eh, ay, ya, a ver.
Entonces, llegamos al break 1. Y como palta, hay 3 variables que se ven acá. ¿Cuáles son? A ver, veamos. Ya. A ver, vamos viendo el código. Lo primero que pueden ver es que hay una variable estática fuera del main, la cual es v, es un entero. Luego, ya dentro del main definimos 2 variables, una es a, otra es p, ya, qué bonito. Luego entramos al break. Y estando en este espacio, en este while, nos decimos, ya, ¿qué variables hay? ¿Qué variables hay definidas? ¿Y cuáles son las que vemos? Entonces, en esta parte, el primer break es simple, porque ve las 3 que ya mencionamos. Ve b, que es un entero, y como dijimos, es estático. Luego, dijimos que están las 2 que se definen dentro del main. Tenemos a, que es nuevamente un entero. Entero y el stack. Exacto, gracias, que es de stack. Luego p, que es un puntero. Uy, perdón. Es un puntero. Y como dijo Marcelo, también está en el stack. Luego, luego tenemos esta condición acá. ¿Se cumple o no se cumple la condición? Sí. Sí, sí se cumple con la condición. Bueno, como anécdota, yo siempre hacía este ejercicio sin pescar la condición. Después me preguntaron y me di cuenta que sí, la cumple. Ya, llegamos al break 2. ¿Y qué pasó aquí? Declaramos otras 2 variables. Bueno, entonces, declarando estas 2 variables, ¿cuáles son las que veo? ¿Cuáles son las que con las cuales puedo jugar? B y A. Ya, B y A. Bueno, ya, el tipo de datos sí, acá lo dice entero. Pero oh, no me sale la palabra. ¿Qué ligado de memoria es? De stack. ¿Por qué? Porque está dentro porque está dentro de un ámbito local. Sí, sí, está dentro de la función, fue definida acá dentro. Sí, acá puede que haya alguien con dudas de que por qué. Y es eso, de que este B de acá tapa la existencia de este B de acá. ¿Sí? Para que no se confundan, son 2 distintos. Ya, luego, me dijiste el A. Perfecto. ¿Qué tipo de datos es el A? Un Bueno, carácter. carácter, sí. Y tal como ya mencionaste, también es de stack. Ahora, ¿son las únicas 2 variables que podemos ver? ¿Con las cuales podemos jugar? Pregunto yo. Con P, pero P no cambia los valores que tiene arriba. Sí, es el mismo P. Solo cambia su referencia. Sí, sí, solo cambia la referencia, pero sigue siendo la misma variable, sigue siendo esta de acá. Ya, y luego llegamos al break 3. ¿Qué pasa en el break 3? ¿Qué es lo que veo? Ay, no. ¿Qué es lo que veo aquí? ¿Qué variables son las cuales puedo jugar? Se mantienen todos en realidad. ¿Y cuáles son todos? O sea, el B y el A y el P del break 2. ¿Seguro? Respuesta definitiva. Por 5 Sí, puntos por en el el- certamen. Sí, claro, No, por porque 10, sí, más rajonado. claro, porque el else no se cumple, así. Bueno, la cosa es que no. Estas 2 variables, como fueron definidas dentro del if, solo y solo dentro del if, bueno, también en el else, son visibles. ¿Sí?
Entonces, muy bien. eso. Este break 3 no ve estas variables de acá, sino que ve estas de acá. Ahí es donde está el pequeño truco. Y más de uno puede morir. Y perder esos 5 o 10 puntos del certamen. Bueno, en mi caso esto tenía 20 puntos, si mal no recuerdo. Y claro, pues 20 puntos divididos en cada break serían como... ¿Cuánto sería? Como 6 puntos, 6, 7 puntos más o menos. Algo así. Y eso. Y eso con respecto al problema sobre ligado, ámbito. Veamos que estemos bien, a ver. Sí, está bien. Creo que también está bien. Sí, está bien eso. Y esto, sí, acá. Acá claramente es el B estático de acá. Es el A de este A. Y el P no cambió, derechamente. Eso. Bien, perfecto. Ahora, sobre dangling y basura, que es algo típico que se les olvida. Eh, ¿qué, qué me podrían decir de este ejercicio? ¿Qué problema tiene? Así a grandes rasgos. ¿Qué es lo que viene acá? ¿Un puntero función? ¿Qué? ¿Cómo? Eh, puntero función, puntero algo pasa aquí. No, lo que pasa es que estoy viendo el nombre de la función. Ah, no, bueno, el puntero, perdona, acá quizás hace un poco de confusión, pero el puntero hace referencia al entero. Lo que quiere decir es que estoy retornando una, una referencia a algo, que es lo que de hecho se observa acá. Eh, bueno, Javier dice lo que dice Juan, y Juan dice que retorna la referencia a algo que se destruye una vez se ejecuta la función. Sí, súper, excelente. Literalmente es eso. ¿Cómo? ¿Cómo, Marcelo? Que no entendí. Ah, recuerda, recordemos cómo funciona la pila del stack. Yo llamo a una función, guardo ese espacio en memoria, y una vez retorno, ese espacio muere. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? En el main, yo llamo a la función, genero dentro de ese espacio de memoria la variable x, y luego retorno el puntero a ese espacio de memoria. Ya, bien, perfecto, lo retorné y lo guardé. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando retorno, ese espacio de memoria deja de pertenecerme, ya no lo controlo yo. Entonces, cuando intento hacer esto muere. ¿Por qué? Porque ese espacio de memoria ya no me pertenece. ¿Se entiende mejor? Ya, Bueno, entonces, Para arreglarlo habría que hacer un malloc aquí arriba, ¿no? Y después le free. claro, sí, literalmente es eso. Acá habría que haber hecho un malloc. Habría que haber hecho un malloc porque ahí ya esa variable no se muere cuando retorne, sino que esa variable pertenece a otra memoria, que es el heap. Es que la x es una variable local de la función. Sí, exacto, Juan. Ahora, para rematar el problema, lo que acaba de decir Juan, lo acaba de decir yo y Diego vio cómo solucionar. ¿Es dangling o es basura? Yo creo que es dangling. Tú crees que es dangling, pero no sonó nada seguro. ¿Por qué crees que es dangling? Porque basura, yo por lo que tenía entendido era de que el código, perdón, sí, es que de que si hay memoria que no se está utilizando y que no se está liberando de ninguna forma, entonces se me genera acumulación en la memoria. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, más. vendría siendo dangling porque en la función se pierde el valor, como es una variable local la que se está usando, se pierde el valor, pero después se trata de referenciar de nuevo en el main y eso está malardo, por eso dangling. Exacto. Bueno, Felipe, está bastante malardo. Eso no es chistoso.
Sí, eso, lo que dijo Felipe. Estoy intentando usar una variable a la cual ya no me pertenece. Estoy intentando acceder a memoria que ya no tengo. Y eso es dangling. Eso es derechamente dangling. Y eso. Bueno, y claro, y si van por el descarte, basura es que ustedes pierden la referencia a una variable y ya no la pueden eliminar. Entonces queda volando ahí por el, por la memoria. Ahora, como spoiler, si mal no estoy, Bitoco en sistema operativo nos dijo de que de todas formas el sistema operativo como que ve esa memoria y cada cierto tiempo igual la mata. Si mal no estoy, quizás estoy delirando. Bueno, eso. Como ustedes dijeron, esto es Tangle. Y otro más. A ver si es que entendieron bien. Aquí si no se libera en el main es basura. Así, directamente. ¿Qué línea es la que por la que cachaste que es basura? Por el malloc, simplemente por eso. ¿Por este malloc? ¿O por este? Creo que da lo mismo, por eso. Porque los dos se llaman memoria. Es que aquí tienes que tener cuidado, Diego, porque a pesar a pesar de haber ocupado un malloc, puede pasar de que yo genere basura. Imagínate el caso que ya. Puntero apunta a. Apunta a este espacio de memoria. Luego. De hecho, te lo voy a dibujar mejor. Creo que va a quedar más claro. Ay, ¿por qué la. Ya, a ver acá. Quiero hacer dos rectangulitos. Vamos a decir que este es el stack. Este es el heap. Y pondría la memoria estática, pero en verdad no tenemos nada estático. Ya, dijimos que vamos a tener puntero. Puntero, no sé qué había escrito. Y luego vamos a tener. No, vamos a tener solo puntero. Ya. La línea 3, con este malloc, vamos a hacer otro rectangulito. Vamos a tener Vamos a tener un espacio en la memoria de heap, que es lo que nos dice el malloc. Bien. Ahora vamos a decir que puntero apunta a eso. Para eso. Yo recuerdo que hay una flecha acá, ¿no? ¿Nada que ver? No, bueno, ya, lo voy a dibujar nomás. Entonces, para eso vamos a decir que puntero apunta a esta memoria. Que tiene tamaño char, ¿sí? Eso no importa. Ya, luego vemos que hay una variable p que va a ocupar este valor, va a valer lo mismo. Entonces, eso. Es que acá. No, es que acá lo que iba a hacer era también poner p y que p también apuntara al heap, pero en verdad iba a estar mal porque p no es un puntero, simplemente ocupa el mismo valor. Así que esa parte no importa. Ya, entonces dijimos en la línea 3 tenemos puntero que apunta a este espacio en memoria. Ya, luego tenemos la línea 6 que nos dice, oh mira, voy a hacer nuevamente un malloc. Entonces, haciendo este malloc, pierdo esta referencia. Chuta. Pierdo esta referencia. Genero otra cajita. Y ahora mi puntero va a apuntar a esta otra cajita. Y eso. De esa manera tenemos que se produce basura. Ahora, perdón Diego, me distraje un poco, pero ¿qué era lo que me habías dicho tú? Era literalmente esto, ¿cierto? Sí, solamente de que no dije lo del segundo puntero por el segundo malloc. Bueno, es que perdón, Diego, es que está un poco distraído. Lo que quería hacer también era intentar explicar el dangling. Pero ya, con esto explicamos el ejercicio y notaste que es basura, porque este espacio de memoria se pierde. Ahora,
¿Cómo puedo cambiar esto para explicarte de que haciendo un malloc también puede pasar que ocurra dangling? Ya lo tengo. Imagínate. Tenemos la variable p, la cual ya, muy bonito, va a ser un malloc. Digamos que tenemos la variable x, que también va a ser un puntero. Y digamos que ahora x apunta a lo que está apuntando p. Ahora digamos que yo hago un free de p. Y digamos que ahora quiero ocupar lo que... no sé, digamos que hay una variable c que es un entero. Y digamos que quiero hacer referencia a lo que está apuntando a x. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué qué es lo que está pasando acá? Es que X va a seguir apuntando a lo que ya se liberó y de esa forma igual puede ocurrir dangle, ¿sí? Para que, para que tengas presente. Eso, eso. Sí. El malloc, no necesariamente hacer un malloc es sinónimo de que va a haber basura después. También puede ocurrir esto de que haya dangling. Eso. Eh, ¿Alguna duda con dangling y basura? ¿Chiquillos? ¿Sí? ¿No? ¿No? Qué bacán eso los emoticones. De otra Sí, sí, forma. entendí. ¿Sí? Ya. Qué bueno, Marcelo. Y gracias también, Benjamín. Y Felipe. Ya, bien. Eso, súper. Ahora, bueno, como le había dicho a Diego, esto es basura. Ya. Lo siguiente que les traje es sobre, bueno, como ya estarán viendo, sobre orientación a objetos, sobre Java, sobre clases. Y a partir de esta clase abstracta, toda esta clase abstracta, y de esta interfaz, quiero que me digan cuál es el mínimo de elementos que debe implementar clase hijo para que funcione. ¿Sí? Vean que acá clase hijo va a extender clase padre y va a implementar interfaz. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que escribir para que esto funcione? ¿Qué tendrían que hacer? Tendría que escribir los cuatro métodos, los dos de la clase y los dos de la interfaz. Los cuatro. ¿Seguro? Sí. Seguro. Por O sea, 20 puntos en el certamen. no, no, Perdón. ¿Mm? solo el abstract. Sí, sí, ahí tienes que tener cuidado. Este, como no es abstracto, ya está implementado. No es necesario escribirlo. En cambio, como bien mencionas, este de acá es abstracto. Entonces, como es abstracto, la clase hijo que herede de esta clase padre tiene que implementarlo. A menos que yo haya escrito acá abstract, ¿sí? A menos que clase hijo también le haya escrito abstract, puedo, tengo que escribirlo. Y ahora, sobre interfaz, bueno, sobre la interfaz es más simple, que es como tú dijiste, tiene que ser tanto método 1 como método 2. Eh, acá tener harto cuidado porque tanto la clase padre como la interfaz tienen un método llamado método 2. Entonces, Sobrecarga. sí, pueden creer que tenga que escribir solo uno de los dos, pero no, son los dos. Como menciona Marcelo, uno no tiene uno no tiene uno no tiene parámetros y el otro sí tiene parámetros. Entonces son distintos. Y Java los va a entender como que son distintos. Y eso, y eso. Eh, no sé si todos entienden que son solo estos tres y el por qué son solo estos tres. Mm, mm, mm. Sí, ya, bien, súper. Ya, como les dije, también quise traer algunas cosas de Prolog, eh, porque igual habíamos notado que no entendieron mucho. No estaba seguro muy bien qué traer, la verdad, sobre Prolog. No, me dije, ¿para qué escribir? Mejor preguntarles a ver si es que entienden ruteando. Oh, perdón.
Entonces, primero les traje este, pero prefiero dejárselos a ustedes. Y ahí tienen la solución, como verán. Y el segundo que les traje es un certamen. Em, no sé cómo será el certamen ahora. Quizás les pregunten algo de este estilo. Quizás tengan escritas reglas y hechos. Y ustedes tengan que escribir qué es lo que pasa. Lo que le entendí al profe parece que se iba a ser como tipo control o como una cosa así. Tipo control. Ah, Como entonces. alternativa y cosas así. Eso fue Ya. lo que le entendí. Ah, bueno, hoy día les dijo. Hoy día tuvieron clase. ¿No? Sí. Ah, no, no No, tuvieron clase. Solo el no, control. tenemos el control hoy, solo el Ah, ya. control. Ya entiendo. Y no les dijo cómo iba a ser en cuanto si iba a haber alternativa, desarrollo de algún tipo. Lo único que dijo es como que la revisión tiene que ser automática, como que terminamos el certamen y al tiro tenemos la nota, porque no tenía tiempo para revisar. Uf, Así que probablemente sea alternativa. ya O sí. como hacen en base de datos que hay como que arrastrar bloques para poner respuestas. ¿Cómo? ¿Arrastrar bloques? ¿Qué? El certamen, uno de base de datos fue así. Es ¿Qué? como programar en Scratch, como mover bloques a lugares. Aquí en base de datos había como bloques con respuestas. Tienen que ¡Oh, qué ponerlos en lugares. entrete! Ok, acá. Sí. Como para hacer diagramas, en base de datos al menos fue así. Claro, claro, me ¿Qué uso le imagino. puede dar en LP? Oh, ya. Ah, entonces de Prolog, no, de Prolog yo creo que van a tener sentencias cortas y quizás tengan que decir qué es lo que es su retorno. Me imagino. Bueno, aún así quería hacer este ejercicio. Es bastante corto y es rápido. Donde tienen estas sentencias, estos, perdón, tienen estas reglas, tienen estos hechos y tienen que responder esto. Ahora denme un segundo, voy a abrir nuevamente la PPT, pero en otra cosa para que la tengamos al lado. Esto acá, esto acá. Ahí no. Ahí está. Tu. Y ahí está. Ya. Es bastante cortito, es bastante rápido. A ver si cachan más o menos cómo funciona Prolog. Ya bueno, como les dije, ¿qué retornaría Prolog en las siguientes consultas? Conectar de bosque con X. ¿Qué sucedería acá? ¿Qué sería X? Eh, bueno, X sería patio. Por la segunda cosa que está acá abajo. Por la Por eso, segunda regla. sí, por la segunda regla. Sí. Claro, e igual patio, claro. Ah, bueno, es que, claro, acá es sí, X. pero acá es X. Eso. Mm. Sí, sí es eso. Como verán, es bastante rápido. La primera definición no encuentra nada. No hay nada donde el primer átomo sea bosque. Entonces vamos a la segunda. Y en el segundo sí. Eh, el segundo hay uno que es bosque, entonces se reemplaza. Y como bien dicen ustedes, patio viene a reemplazar la variable. Zorro. ¿Qué, qué retorna zorro? Bueno, como spoiler sería verdadero o falso. O algo más. ¿Qué sería? Creo que imprime falso. Creo que se imprime. ¿Seguro? ¿Alguien más que lo pueda ayudar? Para completar ese creo.
Oh, oh, perdón. Mm, con la crucecita. ¿A qué se refieren, Felipe? ¿A qué te refieres con la crucecita? Sí que he olvidado esto. Ah, que es falso, ya, también no es falso. Ya, también crees que es falso. ¿Y por qué? Que alguno me diga el por qué es falso. Parece que no está el átomo, la regla de patos patio. No está. El hecho de patos, El hecho. de patos patio, ¿eh? Ubicación, patos patio. Sí. Y como eso da falso, muere directamente. Todo falso, sí. Em, Acá ahí zorro está llamando a la función zorro y no al átomo zorro. Sí, sí está llamando a esta, sí, porque a esta regla. mm, A esta regla es. que no tiene parámetros. Ya, y la tercera. ¿Qué pasa aquí? Que debería retornar. Debería retornar lo que sería lo que te dé valor de X o retornar algo más. Que no veo que me puede retornar. Toma un segundo. Perdón. Sí, retornaría X. Que... eh, Entonces no, toma un sería. segundo. Es que, a ver. Ya, de conectar, encontramos un valor para X. Que sería... bosque, si mal no estoy. Casa. Ah, no, perdón. Ah, ya sé lo que pasa. Es que mi duda era algo chistoso pasaba acá. Ya. ¿Qué retorna X? Quiero preguntarte. Porque tú me dijiste que retorna el valor de X, pero ¿cuál es el valor? Casa o bosque. No, solo retorna uno de los dos. Para el COD, Para el CUT. Gracias, Ah, Marcelo. Va a, va a casa, buscar una porque sentencia que esto sea verdadero. Va a encontrar que esa sentencia va a ser casa. No, perdón. Va a encontrar que esa sentencia es granja. ¿Sí? Se ve que primero detecta... Ah, no. ¿Cuál es la que detecta primero? No, perdón. Primero va a entrar acá. Dice detectar casa primero. Gracias. Gracias. Primero detecta casa. Va a retornar casa. Eso va a ser verdadero. Y como bien dijo Marcelo, perdón. Como bien dijo Marcelo, dado que esto es verdadero, el CUT va a actuar y el CUT lo va a parar. ¿Sí? Ahora, el por qué este problema los puede pillar, por lo que le pasó a Diego, de que no consideró el tema del CUT, entonces creía que iba a retornar todas las posibles soluciones que tiene el X. Pero tienen que tener cuidado con eso. Una vez retorne una solución, el CUT va a actuar. Eso. ¿Se entendió? ¿Me expliqué bien? o sea, y esa las otras dos reglas no se van a efectuar, ¿o sí? No, no se efectúa. Ah, ya. Sí, mira. Sí, sí, si copias esto y lo ejecutas, vas a ver que solo va a entregar la primera. Solo va a entregar casa. Muy bien. Y eso. Y eso. Y eso con respecto a la Yontía. Pasó rápido. Al menos sentí que pasó rápido la hora y cuarto. No sé si tienen alguna duda general de la materia, algún concepto que hayan repasado y no les haya quedado claro. ¿No? Bueno, eh, ¿qué más? De mi parte, mucho éxito en el certamen, obviamente.
Si va a ser tipo control, entonces estudien harto los términos, estudien harto las definiciones. Eh, yo creo que los resúmenes que hago en la Jayontea les puede servir como para afinar detalles. Responderse ustedes mismos las preguntas que hago en las Jayontías, porque son básicamente eso, los, eh, los conceptos. Y eso. Y eso, chiquillos. Ya es la última Yontía. Ya no, ¿cómo se llama esto? No hay nada para la próxima semana. Son libres. Por fin. Eh,